Muy bien, hermano, gracias. Gracias por estar, por atender el llamado. Aquí tengo una preocupación y yo sé que ustedes también la comparten a- hasta con la misma intensidad posiblemente, y es la situación de la migración, que se ha activado el tema o se ha reactivado el tema por lo de Estados Unidos, pero es algo que no para. Así que me gustaría que habláramos de eso, pero antes de eso me gustaría que como que introdujeran sus pensamientos. Me gustaría empezar contigo, Lester, y después luego con el hermano Yusuf. No, a mí me gustaría hablar sobre el problema a nivel trascendente e inmanente. Es decir, uno de los principales argumentos que tienen agendas políticas como la de Donald Trump, como la de Vox en España, como la del partido AfD en Alemania, Meloni en Italia. Es decir, no es un problema solamente que tenemos en Estados Unidos, es un problema que está alrededor de todo el mundo. Y una de las principales presuposiciones es la soberanía del Estado. O sea, básicamente están reclamando algún tipo de trascendencia por encima de, de Dios mismo, ¿no? Y de las escrituras. Ellos dicen, nosotros somos soberanos y nosotros vamos a decidir lo que nuestra nación debe hacer o lo que la sociedad a la que nosotros gobernamos debe acatar. Y esto también, de cierta medida, va a afectar a los extranjeros, aquellos que no pertenecen a nuestra nación o aquellos que piensan venir a nuestra nación o aquellos que inclusive ya están dentro de nuestra nación y están dentro de nuestro ordenamiento social, ya han disfrutado de beneficios, pero todo esto va a afectar porque lo que ellos están reclamando es la soberanía nacional absoluta. Es decir, se han idealizado que el Estado básicamente es un aparato soberano y que ellos como funcionarios dentro de ese Estado pueden determinar lo que en esa nación va a suceder. No solamente con migración, absolutamente con todo. O sea, si son soberanos y reclaman soberanía, entonces están reclamando su poder sobre todo. Y esto obviamente, si esta es la primera presuposición que ellos tienen, esto obviamente está en total desacuerdo con la visión cristiana. O sea, el cristiano con la Biblia en la mano le dice, te equivocas, punto. No tiene ninguna soberanía, ustedes más bien están sujetos a Dios y están sujetos a su ley. Amén. Entonces, Yusef. sí, sí, sí. Perdone, perdone. El No, no, hermano no. quería seguir, sí. Continúa, continúa, hermano. Sí. Ya. Bueno, siguiendo, creo que es una buena introducción a hablar sobre la soberanía, sobre quién es el que determina la ley, la legalidad, digamos, en ese sentido. Fíjense, mi hermano, que el hombre, y es una cosa que la iglesia debería estar llamando la atención, los cristianos, nosotros, que deberíamos estar llamando la atención a esto. El hombre quiere construir un paraíso en la tierra, ¿verdad? Sin Dios. O sea, ese es su deseo. Y ese es el deseo de todos los estados modernos acá. eh, y peor aún es cuando lo hacen tomando en vano, ¿verdad? El nombre de Dios. O sea, que lo hace, por ejemplo, el caso de Donald Trump, usando el nombre de Dios para establecer su paraíso sin la ley de Dios, porque al fin y al cabo es la ley que ellos imponen, la ley que ellos se inventan, la ley que ellos se crean, ¿no? Y cuando, como bien decía mi hermano Lester, eliminas la trascendencia, el poder que trasciende a ti, ¿verdad? Que es otra la fuente de la ley y del poder y de la verdad, y la conviertes en algo totalmente inmanente y encapsulado en tu organización, que sería en este caso el Estado, la necesidad que tienes es la necesidad de un control total. ¿Por qué? Porque en vez de descansar en la providencia, la predestinación de Dios, el control, el gobierno universal de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y descansar en Él, te has tomado la responsabilidad y la has reclamado, porque eres un ateo, alguien que niega a Dios, no necesariamente ateo de decir que eres ateo, sino que en la práctica eres ateo, has negado a Dios, su soberanía, su intervención, su ley, su providencia, ¿verdad? Y por tanto necesitas un control absoluto de todas las cosas, en este caso, llevándolo a cabo al Estado-Nación, necesita un control absoluto de su territorio.
¿verdad? Y al reclamar esta soberanía, el plan humanista, y esto suena, suena como que no es lo que están haciendo los hombres como Trump, o como Putin o como cualquier Estado. Es un plan sin ley. O sea, están negando la ley de Dios para establecer su control total. El plan del humanista es un plan que prescinde de la ley de Dios, y si nosotros somos cristianos conscientes, sea cual sea nuestra denominación, lo que sea, pero que somos cristianos que reconocemos que Dios es el Señor y el dador de la ley, ¿verdad? De todo, debemos reconocer que estos hombres están construyendo planes, controles, una sociedad sin ley. La ley, tú necesitas control. Y al control le llaman ley. O sea, eso que me gustaría dejar bien en claro en esta introducción. Al control le están llamando ley. Eso, eso es muy, muy importante, dejar en claro que control no es lo mismo o sinónimo de ley, ¿no? Pero para el humanista sí. ¿Por qué? Porque el humanista necesita controlar toda la acción humana de la sociedad, de todo, a través de su poder, de su poderío. Y a eso le llaman ley, ¿verdad? Pero es una cuestión que no pueden llevar a cabo, ¿no? Es imposible para ellos, es cuestión de demostrarlo con algunos que otros. Con un ejemplo, dos ejemplos, por ejemplo, se nos dice que sin Estado no estaríamos matando unos a otros, ¿verdad? Que sin Estado, ¿qué haríamos con los criminales? Bueno, eh, yo creo que cualquiera en su país ha visto el día de ayer o el día de hoy algún acto criminal en su territorio. ¿Y qué ha hecho el Estado para evitarlo? No ha podido, no puede, ¿verdad? Porque no puede tener el control de absolutamente todo, no puede tener, ¿verdad? De hecho, el deseo de tener el control es un deseo satánico, es un deseo que imita, ¿verdad? Y lo vemos ya con Caín armando la primera ciudad amurallada de su tiempo, ¿no? De querer controlar todo lo que pasaba dentro de su ciudad, porque él era la ley, ¿no? Y no Dios, no quería que entrara Dios en su ciudad. Eso es lo que están haciendo los estados hoy día, como funcionan. Muy bien, muy bien. Lester, creo que querías continuar el pensamiento. Me gustaría que lo continuara. Entonces, pues, podríamos como, como continuar una, ¿verdad? Una interacción. Ah, no, yo creo que básicamente eso. Ahora, ¿cuál es el problema? La iglesia está ahí para decir, un momento, si la soberanía es absoluta solamente en Dios, entonces, ¿por qué ha dado espacio para que el Estado moderno reclame esa soberanía? No, todavía no estamos tocando el tema de la migración directamente, estamos tocando la presuposición que lleva a los controles migratorios. Y el punto es que yo estoy abordando el tema de la trascendencia de Dios. Si Dios es trascendente, entonces Él es la máxima autoridad. Él es absolutamente el soberano de toda la tierra e inmanente en cuanto gobierna su creación de manera cercana. Pero si la iglesia no reconoce esa trascendencia e inmanencia de Dios eh, en el ordenamiento social, entonces está actuando y tiene una presuposición materialista, que esa trascendencia divina de alguna manera se materializa en el Estado moderno. Y esto para mí es tener una visión miope de la trascendencia e inmanencia de Dios. En otras palabras, los cristianos, esto es lo que hemos estado demostrando al Mm, apoyar partidos políticos. Hacemos campañas y decimos, no, es que este candidato es el que va a resolver este problema. Lo que estamos apelando es a una visión materialista de la vida y de la historia y de la realidad y el ordenamiento social y toda la sociedad, porque apelamos a alguien que podemos ver. Yo recuerdo a alguien que cuando yo hacía las críticas al gobierno de Ortega, yo hago críticas al gobierno de Ortega desde el 2011 y yo era una voz que clamaba en el desierto. Nadie clamaba en el desierto junto conmigo, o al menos quizá otros en redes sociales, y yo no me daba cuenta. Pero de todo mi círculo, nadie lo hacía. ¿Y qué pasa cuando sucede este estallido social en el 2018? Quieren cambiar una ley de seguridad social, etcétera, etcétera.
salen los jóvenes, principalmente universitarios, a protestar para que no suban la cotización o la tasa de cotización de la seguridad Matrícula. social para los mayores, es decir, y hasta entonces empiezan a despertar y dicen, oh, este tipo está haciendo algo totalmente arbitrario. Bueno, ya lo arbitrario ya lo estaba haciendo desde antes. Y todo el sistema de la seguridad social en sí mismo ya es arbitrario. Pero bueno, entonces ellos decían, no, ahora sí nos damos cuenta, pero había otra facción de cristianos y a mí me dejó con la boca abierta, es para agarrarse de la silla y no caerse. Muchos cristianos me decían, no, pero es que nosotros necesitamos algo material, algo que podamos ver. Oh, wow. Algo que podamos ver porque sí, creemos en Dios y creemos que Él es el soberano de la tierra y creemos de que Él gobierna el mundo, Él es el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso básicamente te lleva a un idealismo, o sea, idealmente Él es el que lo gobierna, pero de manera material y de manera concreta necesitamos ver a alguien. Y no es más que el- o sea, una muestra de cómo el pueblo de Israel dice, no, necesitamos un rey que pelee en nuestra guerra, necesitamos a alguien que podamos ver, que podamos pensar, que podamos tocar, que podamos salir a luchar con él. Es decir, esa es una visión muy miope de la trascendencia de Dios. Y ese es el problema que ha tenido la iglesia. En otras palabras, la iglesia que ha permitido que el Estado reclame soberanía es porque tiene una preparación teológica deficiente. No tiene las herramientas teológicas, no tiene la doctrina correcta, no tiene la preparación correcta para hacer frente al Estado. Porque justifica al Estado, por su deficiencia teológica, justifica al Estado como parte de ese gobierno de Dios. Eso, básicamente lo que están diciendo es que Dios valida este sistema y valida a este aparato. Entonces, Ujú. ¿cuál es el gran problema entonces? O sea, el problema no es que el Estado reclame la soberanía, el problema es que la iglesia es demasiado miope y torpe para darse cuenta de que reconocer de alguna manera la autoridad de un sistema llamado Estado, o sea como sea, que le llamen, le pueden llamar democracia representativa, como sea que quieran llamarle, básicamente están minando, torpedeando, torpedeando la soberanía de Dios. Básicamente están construyendo sobre arena, se van a hundir y eso es lo que ha sucedido en toda la historia moderna, podríamos decir. Básicamente la iglesia ha sido relegada a la irrelevancia por esta razón, porque no saben reconocer que la trascendencia de Dios y su inmanencia va más allá de estructuras o instituciones formales que nosotros podamos ver en la tierra. Porque no entendemos que su gobierno es un gobierno tan profundo, tan total, que empieza desde el individuo. ¿Quién puede gobernar al individuo? ¿Quién puede gobernar inclusive mi pensamiento y mis sentimientos y puede llegar a decirme inclusive, arrepiéntete de ese pensamiento que tienes? Nadie puede hacerlo. El Estado no puede hacerlo. Intenta hacerlo. Inclusive, o sea, ya salió Donald Trump diciendo que a todos aquellos que piensen o que apoyen a Palestina y que sean estudiantes universitarios y que apoyen a Palestina y que sean parte de algún movimiento de defensa de Palestina, serán automáticamente catalogados como apoyadores de Hamas y que serán inmediatamente deportados. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el Estado y los políticos inclusive quieren gobernar tu pensamiento, pero la realidad es que no pueden. Pero el gobierno de Dios es tan trascendente y tan inmanente, tan total, que hasta mi pensamiento, Él convence de pecado. Por medio de su espíritu, por medio de su acción en el mundo, va y dice a mi corazón, estás pecando. Este pensamiento debes renovarlo, debes transformar tu mente y estoy en ese proceso porque Él me gobierna de manera absoluta. Claro. Y los cristianos no reclaman esa soberanía solamente para Dios. Básicamente la quieren compartir con el Estado y lo que hacen es minar absolutamente la fe y la doctrina cristiana totalmente sin dejarlo sin ninguna autoridad y básicamente Dios queda relegado. Para Ok. concluir, en términos presuposicionalistas,
funcionan bajo el esquema y el marco de una cosmovisión totalmente extraña al cristianismo, al aceptar esa soberanía del Estado sobre el mundo y sobre la nación. Joseph. Eh, bueno, ¿cuáles son los que nos podríamos preguntar? Es, ¿cuáles son las implicaciones prácticas que tiene el negarle el derecho a Dios de determinar cuál es la ley y cuál es digamos, la soberanía, digamos, de negarle a Dios la soberanía? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues una implicación bien práctica, mi hermano, y que no nos damos cuenta, y esto está en las Escrituras, y nos lo advierte Dios nuestro Señor, nos lo advirtió a través de Samuel, que cuando negamos a Dios su soberanía, su poder, y que de Él obtenemos nuestra seguridad, nuestra salvación, y además de ello, se nos exige responsabilidad a través del cuidado de esa seguridad y de esa, digamos, de esa protección y de ese sustento, que se nos pide que, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Una parte de la visión bíblica es que sí, en Dios tenemos nuestra seguridad, nuestro sustento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la responsabilidad de administrar esa seguridad. Nosotros somos Ujú. responsables como padres de familia, como esposos, como hijos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad. Sin embargo, cuando tú niegas al Dios de las Escrituras, al Dios que se nos ha revelado, le niegas la soberanía y lo tomas como un nombre nomás, como algo que te puede servir para apoyarte, tú estás negando tu libertad, tu seguridad y también te estás librando de la responsabilidad. Y las implicaciones de esto es que llegamos a ser esclavos de aquel a que le otorgamos esa soberanía. Y Samuel nos lo advierte en su primer libro de Samuel, ¿verdad? La historia de Israel. Y una de las principales cosas que nos advierte Samuel es que el Estado, al rechazar a este Dios, o al Dios verdadero, ¿no? Que Samuel dijo, bueno, de hecho, Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos, ¿verdad? Sí. Sino que reine un ser humano. El Estado entonces se instituye como el soberano y lo primero que hace, y es algo que le advierte Samuel a Israel, es establecer una conscripción militar, es pedir unos militares prácticamente públicos, una milicia pública. ¿En qué sentido público? Aunque en nuestros días eso sería, la milicia de Israel sería privada en comparación a lo que tenemos hoy en día, pero en el sentido de que va a ser financiada a través de impuestos, ¿verdad?, que se les va a imponer a la sociedad. Y las Algo, levas. algo que en la ley bíblica nunca se estableció, nunca. Eh, Hay un texto en Deuteronomio, capítulo 17, si mal no recuerdo, donde Dios habla acerca de si el pueblo llegase a desear un rey como las demás naciones, esto es, quiere tener un orden similar al de las demás naciones y no al que Dios le ha entregado, ¿verdad? Ahí le da los límites que va a tener al rey. ¿Mm? Pero sin embargo, esta es una de las cosas que la ley bíblica prohíbe y lo hace explícitamente, tener una milicia pública. ¿Verdad? Prácticamente. ¿No? Sí. Otra de las consecuencias que tenemos, ¿verdad? Es que el Estado, por supuesto, se convierte en la institución total, en la institución absoluta, en la cual para cualquier problema crítico de la sociedad es el Estado la fuente de la solución. Donde se empieza la solución es en el Estado. Por ejemplo, el problema de la educación. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una ley que es decretada por el Estado. Eso, mi hermano, es el origen perdón, de la consecuencia de negar a Dios su soberanía, es que vamos a vivir, ser y andar prácticamente en los términos del Estado. O sea, en el Estado somos, vivimos y nos movemos, ¿no? Y el Estado se convierte así en la institución total, que abarca toda nuestra vida y nuestra propiedad, ¿verdad? Toda, y puede incluso, si así lo desea, el Estado, de forma arbitraria, puede confiscar toda nuestra propiedad, incluso nuestra vida o nuestra familia, ¿no?
Estado tiene o reclama para sí el derecho de confiscarle a su propio hijo si es que usted, según su estándar, según su regla, que no está cumpliendo, ¿verdad?, con su deber para con su hijo, se lo puede quitar. Sí, y la regla que impone es arbitraria, él se la inventó, ¿verdad? Exactamente. O el grupito de gente que están reunidos en el Senado. Entonces, Ujú. fijémonos que la consecuencia es que empieza un control absoluto de parte del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para poder predestinar, para poder, digamos, planificar la sociedad, ¿no? Y una parte importante de esto es la imposición de impuestos, ¿no? Para que se convierten en un medio para reordenar la sociedad, ¿no? Y fíjense usted, Sí, un inmigrante que no está legalizado, para que veamos las implicaciones. Un inmigrante que no está legalizado no cotiza en el sistema, no puede cotizar, ¿verdad? Porque no hay un control de su persona, de sus datos, etcétera, ¿no? Y por tanto su trabajo no va, entre comillas, a pagar impuestos, porque sabemos que el Estado al día de hoy, en nuestros días, agrava incluso el salario, ¿no? Cuánto tú ganas, incluso en una escala. Si ganas poco, tienes este poco de impuestos. Si ganas más, se te aumenta la tasa o la alícuota de impuestos, ¿verdad? sí. De modo que el Estado, entonces, al tener todo este poder que se le ha dado, se le ha permitido, y que lo vemos ilustrado en la historia de Samuel, ¿verdad? Que después los israelitas, al darse cuenta, no querían esto, pero Dios les dijo, no, ustedes ya cayeron en este pecado y ustedes van a tener que sufrir, ¿verdad?, las consecuencias de su rebelión. Se convierte en una carga tan grande el Estado, tan gigante, que fijémonos que a un principio los israelitas podrían haber dicho, oye, no queremos este Estado porque va a ser muy tremendo. Pero con el tiempo, y es una lógica humana que la tenemos hoy en día, que es lo que pasó con los Estados modernos, con el tiempo nos amoldamos a esta visión pagana del Estado y la vemos como una necesidad y adecuamos nuestra vida a ello, a tal punto de que, como sabemos que el Estado tiene que controlarlo todo, ¿verdad? Y necesita, digamos, todos los bienes que nos otorga, los servicios que nos otorga, ¿verdad? Que son escasos porque el Estado no crea nada, lo único que hace es repartir. Cuando vemos que llega alguien, entre comillas, ilegal, viene de afuera, lo que estamos viendo es un riesgo de que esta persona haga uso de los servicios, de los bienes que otorga el Estado, ¿verdad? Y me quite a mí la oportunidad de yo recibir esos servicios, de esos bienes, ¿no? De modo que se crea un mecanismo que el Estado le encanta promover esto, ¿no? De que, oye, no, eso me pertenece a mí, el Estado me pertenece a mí, los servicios me pertenecen a mí. Y se genera toda una cosmovisión de sostener a este Estado a través de una fe, de algo que nosotros lo justificamos, ¿verdad? Pero vemos un enemigo externo. O sea, aquí yo solamente estoy viendo, como así bien en términos generales, cuáles son las consecuencias de haber negado la soberanía de Dios. Y una de las Ujú. consecuencias, si nosotros lo desarrollamos, y con esto ya termino, mi hermano, es que es necesario el control migratorio, pero no en virtud de la ley, de la palabra de Dios, de nuestra fe cristiana, sino en virtud del estatismo, sino en virtud de que si no hay control migratorio, se pierde la soberanía del Estado. ¿Entienden? Ese es Sí. la implicación. Ya luego vamos a desarrollar ya puntos más Wow. específicos. Interesante. Quería añadir algo antes de dejar al hermano Lester hablar, que cuando eso sucedió en Israel, eh, ellos se convirtieron automáticamente en esclavos. eh, y se puede ver muy bien en las levas, cuando le dice que el Señor le advierte que iban a haber levas, ¿verdad? Que era, hoy en día se le llama el servicio militar obligatorio. Entonces nadie cuestiona hoy en día eso, pero el servicio militar obligatorio es esclavitud.
porque usted no se puede negar o si no va a la cárcel o peor, Dios nos guarde, ¿verdad? Así que, bueno, quería añadir ese pequeño dato porque tal vez ahí se puede visualizar un poco más gráfico lo que estaba explicándonos el hermano Yusef. Y qué gran dato, porque países que son históricamente protestantes, por ejemplo Suiza, tiene ese sistema. Es decir, una vez que el joven cumple 18, no sé si son 18 o 21 años, debe pasar por un entrenamiento militar por temas de defensa. Es Eso decir, así, yo estoy totalmente de acuerdo con que una persona debería ser capaz de defenderse y de defender a su comunidad. claro que sí. Eso no tengo ninguna duda. El punto es que no puedes obligar a alguien a hacerlo y a prepararse. Ese es el punto. Exacto. Y la Y ley bíblica no prohibía, exacto, no proveía. exacto. Es decir, la ley bíblica lo que decía, ok, si alguien es pusilánime, simplemente que regrese a su casa, atender de su familia y ya está. Y los hombres que estén preparados para la guerra, que vayan. Porque estos que son pusilánimes, más bien, pues, nos pueden causar un problema cuando nos vayamos a tener un conflicto. Claro, Entonces, o vayan a ser capturados como rehenes y después vamos a tener que rescatarlos, se convierte en un problema. Entonces, la ley bíblica es tan sencilla como si tienes un ánimo muy bajo en este sentido, ve a tu casa y cuida a tu familia, ya está. Pero el Estado hasta eso quiere controlar. Me gustó mucho sobre lo que estaba comentando el hermano Yusef de las implicaciones o las consecuencias, ¿no? Que son brutales. O sea, las consecuencias básicamente es que nos convertimos en esclavos de ellos. Es simple. Y lo que ellos reclaman, cuando ellos reclaman la soberanía y dicen el Estado es soberano, eso lo que reclaman es la tierra, para empezar. Y dicen, esto es nuestro. Claro, sí que hay países en los que se paga impuestos por las sucesiones, impuestos por las herencias. Porque es que en realidad lo que ellos están diciendo con eso es que eso nunca es tuyo, nunca fue de tu padre, es mío. Eso es lo que están diciendo. Impuestos sobre bienes raíces. Están diciendo es la tierra es mía. exacto, exactamente. Entonces, el Estado dice, ok, ese es un problema, porque si realmente nunca poseo tierra, cosa que está totalmente en contradicción flagrante contra la ley bíblica, si dice, yo no poseo tierra y la posee el Estado, entonces él puede determinar como dueño y señor y soberano de la tierra quién entra y quién sale. Y les digo, están reclamando soberanía sobre esa tierra. Ahora, otro de los argumentos es, debemos priorizar quién entra y quién sale por la seguridad nacional. Se presupone que el extranjero que puede llegar de otras tierras, de otro sistema, de otro ordenamiento social, constituye un peligro para el ordenamiento social que yo gobierno. O sea, y esto es sumamente importante, porque lo que están diciendo es, yo no conozco a esa persona. Puede convertirse en un peligro contra mi primacía. En otras palabras, una persona que viene con otro pensamiento, con otro ordenamiento social, quizás se siente tan libre de decir, yo voy a ir a vivir a otro lado. Sí, tiene un ideal bueno, ideal no me gusta esa palabra, pero tiene una idea de la libertad que lo impulsa a ir a vivir a otro sitio sin pedirle permiso a nadie. Ya eso es peligroso para alguien que reclama soberanía, porque dice, este no está ni siquiera reconociendo mi soberanía. Viene aquí ilegalmente, sin mi permiso y sin mi visa. Entonces, no es que, claro, en el discurso político, el discurso es, yo necesito garantizar de que en la sociedad va a haber seguridad por temas de seguridad nacional, porque no quiero que ese inmigrante venezolano venga aquí y mate a ese estudiante universitaria que iba camino a la universidad y fue asesinada. O que yo no quiero recibir a un inmigrante africano de Angola que venga aquí a violar a una jovencita europea. Obviamente esas cosas son desastrosas. Pero esas cosas no solamente suceden por hechos criminales perpetrados por inmigrantes, eso también sucede por nacionales mismos. Es decir,
si nos ponemos a pensar en Estados Unidos y toda su historia de asesinatos en serie y aquellos desquiciados que matan no solamente uno, sino que matan con un motivo bien específico y hasta dejan sus firmas como que si fuera una obra de arte las que están cumpliendo, o sea, básicamente todos ellos son nacionales, Locales, sí. locales. Entonces, ese discurso de la seguridad nacional, obviamente la gente lo interpreta de esa manera, ellos tratan de maquillarlo de esa manera, pero realmente el peligro al que ellos se refieren es, viene un inmigrante que viene a retar por completo mi autoridad, porque para empezar, ni siquiera me pide permiso para venir aquí. Sí. Es decir, ya el inmigrante que está llegando y dice, aquí hay un ordenamiento migratorio, aquí hay visas, aquí hay esto, y dice, no, me lo salto. Te está reclamando él como persona una libertad extrema y no está reconociendo en absoluto esa soberanía que el Estado moderno reclama. Lo que pasa es que Eso es peligroso para ellos. Esa es la peligroso. seguridad nacional que para ellos necesitan garantizar que no sea quebrantada. Sí, diga, hermano. Y esto se ve en el tema del aborto. Hay que pedir permiso hasta para nacer. O sea, nadie nace voluntariamente, pero hay una puerta que se llama el aborto, que son varias instituciones ya que se agarran de ahí, y ellos son los que deciden quién realmente vale la pena que viva y quién vale la pena que no viva. Es la Mm. misma lógica aplicada, en este caso, pues a un contexto más pequeño. Pero es la misma lógica que ustedes están trayendo, hermano. Así que interrumpí, pero creo que ahora, no sé si el hermano Yusef quiere comentar algo. Tengo una serie de preguntas por si acaso ustedes se quedan sin gasolina, hermano, pero yo creo que no. Así que, La ley bíblica es una de las cosas que estaba meditando en la mañana. La ley bíblica tiene una función en cuanto se refiere a ley de cumplir como sociedad, como seres humanos, cumplir los unos a los otros, ¿verdad? En una ciudad, en una civilización, ¿verdad? Tiene una función muy modesta, una función muy limitada, la ley bíblica, comparada con la ley estatal, ¿verdad? Sí, en términos relativos, la función es muy limitada, la ley bíblica, ya que se enfoca simplemente en lidiar con el mal que llevan a cabo los seres humanos, ¿verdad? Y exigiendo del ser humano a comportarse por lo que es. El ser humano es un ser humano creado a imagen de Dios. Tiene en su ser una definición, un propósito, ¿verdad? Y por tanto la ley exige que se comporten como seres humanos, ¿verdad? Y castiga, por supuesto, el mal en nosotros cuando nos desviamos de nuestro propósito y del propósito del ser humano. Las leyes bíblicas, en este sentido, buscan proteger la vida y la libertad, promoviendo, por supuesto, la responsabilidad. La ley del Estado, todo lo contrario. No, podría aparentar proteger la vida, pero en realidad sabemos que no. La presuposición básica de un cristiano es que aquel que niega la sabiduría de Dios, aquel que niega a Dios, ama la muerte. Y por tanto no podemos esperar que la ley estatal proteja la vida. Y eso lo podemos demostrar, como recién lo que estaban hablando ustedes mismos, ¿no? Del aborto, de cómo el Estado incluso promueve el aborto, ¿no? En forma de ley. O sea, no podemos decir que la ley estatal promueve la vida, mucho menos podemos decir que promueve la libertad. Y esto lo podemos ver no solamente en que nosotros debemos pedir permiso incluso para poder usar nuestra propiedad. O sea, si usted quiere construir en su tierra, si está a título suyo esa tierra, quiere construir una casa, usted tiene que primero pedir un permiso al Estado, ¿no? Para poder hacerlo, y si no, puede incluso, le pueden confiscar incluso la tierra si es que se revela, ¿no? O llevarlo preso. Y, por supuesto, desde una perspectiva bíblica, no promueve la responsabilidad. Eso es lo importante de la ley bíblica, que impulsa el ejercicio del dominio del individuo, de la familia. En la visión humanista, no. La visión humanista, el ser humano lo quieren controlar como a un niño.
y la responsabilidad la quiere acaparar toda de forma total el Estado. Eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de la doctrina del dominio y de cómo el Estado quiere absorber todo ese dominio para sí, el dominio total quiere tenerlo. Y para Sí, eso nos debe controlar a través de un numerito nos colocan al nacer, que se llama el RUT acá en Chile, o el DNI, o como se llaman en distintos países, para poder identificarnos, ¿verdad? Para el Estado no somos personas, sino que somos números y sujetos de su control, ¿verdad? Pero fíjense, mi hermano, que la ley bíblica, si bien es algo que no podemos escapar, la idea de querer estar esclavizados, el ser humano muchas veces quiere estar esclavo de otro, es un deseo que tienen los seres caídos, ¿verdad? La ley bíblica sí permite la esclavitud, y la esclavitud voluntaria, obviamente, no la impuesta por la fuerza, la voluntaria, como una forma legítima, aunque inferior, de vivir. Eso está en las escrituras y lo vemos en las leyes de Moisés, donde el amo asume el papel de benefactor y el esclavo está protegido por la ley de Dios, no por la ley del esclavo, perdón, del esclavista, no protegido con la ley de Dios. Ahora, ¿por qué estoy aludiendo a esta ley de Dios? Porque fíjense, mi hermano, que si nosotros como cristianos sabemos, nos damos cuenta que, por ejemplo, los venezolanos están siendo literalmente esclavizados por el Estado que está ahí, por Maduro y sus secuaces, ¿verdad? La ley bíblica, fíjense que cuando un esclavo se escapaba de su amo, huía, la ley bíblica no exigía que se capturara a ese esclavo y se devolviese. No sé si les mm, suena esto con la deportación. claro, No sé claro. si les suena devolverlos, ¿no? Sino que todo lo contrario, si está escapando es porque a lo mejor hay alguna injusticia o está siendo, digamos, oprimido, de modo que hay que recibirlo, ¿no? Esta es una visión de la migración beneficiosa para la libertad, ¿no? Pero, nuevamente, aquel que abraza el estatismo odia la libertad, odia la responsabilidad. ¿No? El Estado es responsable de cuidarme a mí. Si llegan más gente, van a tener que cuidar a ellos otros también y me va a descuidar a mí, ¿verdad? Me va a descuidar en mis beneficios, en la subvención a la salud. ¿Por qué? Porque se la va a estar llevando más el otro, que es extranjero, y no yo, ¿verdad? Es una mentalidad esclava. Eso, Sí, eso es una de las cosas que debemos ver la implicancia en este sentido, ¿no? Y de ahí que a mí me extrañe tantos cristianos supuestamente conservadores, ortodoxos, que no vean la necesidad de ser eh, hospitalarios. ¿Cuál es una de las virtudes que debe tener un pastor, ¿no? Ser sí, hospital. hospitalario, ¿verdad? Y Sí, si hay una persona que está huyendo, por ejemplo, no sé, en México, en la frontera, sobre todo en las cosas que están pasando en México con respecto a las mafias que hay ahí, verdaderas tiranías que no son estatales, pero se comportan igual que los estados, obviamente, ¿no? Solo que con otros estilos. La gente huyendo, tratando de huir de México para llegar con una esperanza a otra tierra y encontrarse con cristianos que los juzgan diciéndoles que son ilegales, que son, digamos, criminales prácticamente, que son son criminales, delincuentes. sí, los criminalizan por simplemente llegar. Sí, Claro, ¿y dónde está la hospitalidad? Y si están equivocados, supongamos que están equivocados, ¿dónde está ese recibimiento? Es decir, ven para acá, nosotros te recibimos, nosotros te podemos ayudar, te podemos brindar ayuda. ¿Dónde está esa? Es un rechazo, mi hermano. Y es un rechazo por la misma lógica estatal, ¿no? La misma lógica estatista que está en nuestros pensamientos. No quiero seguir, sí. no quitar, No, no quitar yo, todo. yo, yo quería anunciar algo rápido, y es que eres criminal automáticamente porque si supuestamente es ley el que tú vengas a este lugar sin mi permiso, porque yo Estado o yo colectivo soy el Dios el dueño de esta área aquí, entonces eres un criminal según mi ley autónoma, ¿verdad? Según la ley que me inventé,
que de hecho cambia cada rato. Entonces, eres un criminal, no eres un refugiado. Y el término... Pero la pregunta, mi hermano, Sí, ¿criminal según qué? ¿Según quién? Esa exacto, es la pregunta. claro. Eres un criminal según la ley arbitraria que yo me inventé porque yo me creo Dios. Entonces, no te puedo dar refugio porque eres un criminal automáticamente. No puedo cumplir con la ley de Dios porque la ley de Dios me dice que yo tengo que tenerte unas ciudades listas para que tú escojas cuál te gusta, porque así lo dice, y en la que más te sientas cómodo vayas a continuar tu vida. Pues no, eso no. Es mejor declararte criminal según mi autonomía y entonces de ahí en adelante, pues, sálvese quien pueda. Así que nada, quería mencionar eso. Hermanos, tengo preguntas. ¿Vamos a las preguntas o querían continuar Pasemos a la libremente? pregunta, pasemos. ¿Me Pues parece? aquí me comparte, hermano, varias preguntas. A mí me gustaría empezar por el final, no para que lo contesten, sino para que lo vayan pensando qué soluciones deberían haber. Y es para que la audiencia también analice que no estamos hablando de esto solamente para sentarnos aquí a criticar políticos, porque de eso es fácil. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Lo quiero tirar adelante para que todo el mundo piense en eso, ¿verdad? ¿Qué soluciones podríamos nosotros como cristianos tener? Pero vamos a tener eso en mente y a continuar. ¿Es legítima la libre circulación de personas? Eso me lo envía el hermano, me lo sugiere el hermano Yusef, creo que son buenas preguntas. Y podría preguntarle a los dos, ¿es legítima la libre circulación de personas en donde sea? Bueno, para empezar, el principio bíblico de la creación misma, desde la fundación de la tierra, es un mandato, de hecho es una orden, ir am, y poblar la tierra, es decir, ir y ejercer dominio sobre ella, ir y conocer lo que Dios ha hecho y explotarlo y sacar recursos de eso, bendecir a los demás con comercio, cuidando de la creación, teniendo respeto por lo que Dios ha hecho. Es decir, es una orden desde la entrada del hombre a la tierra. Vayan, fructifíquese, llenen la tierra. Y Dios nos está enviando a hacer esa tarea. Y de hecho, la tarea misionera tiene un eco en eso, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que un misionero en definitiva es un migrante. Ahora, el misionero lo que dice es, ok, yo voy a ir a hacer misión porque tengo una tarea específica que el Señor me ha dado, voy a ser discípula de esta nación. Y el misionero tiene una disyuntiva, un problema, ¿no? Tiene un dilema. ¿Qué hago? El rey me ha entregado una orden y el Estado me dice que no puedo entrar. O sea, y esto fue un conflicto, bueno, a nivel de los teólogos y de los misionólogos de Estados Unidos en los años 80, 70, tuvieron esa conversación, ¿no? Empezaron a conversar acerca de este problema. ¿Cómo hacemos para entrar a China? ¿Cómo hacemos para entrar a Corea? ¿Cómo hacemos para ir a Rusia, a Mongolia? Son países totalmente cerrados, necesitamos pedir permiso para entrar. Y gracias a Dios llegaron a la conclusión de que no, o sea, si la orden no la hemos recibido de parte del rey, debemos hacerlo. Y empezaron a realizarlo, empezaban a hacer incursiones por vías que no eran controladas por el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, eh, los cristianos se han planteado este problema a nivel misionológico, a nivel de misionero, a nivel de agencias misioneras, se lo han planteado en el pasado. Y han llegado, el hermano Andrew fue uno de los más famosos, se le conoce como hermano Andrew, ¿no? Que llegó a la conclusión, no, o sea, es decir, debemos hacerlo, debemos entrar de manera eh, fuerte. Ahora, ¿esto presenta problemas para realizarlo en la práctica? Obviamente que sí. Pero para responder su pregunta, ¿existe la libre circulación? Sí, Desde el hecho que Jesús nos ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ya nos ha dado vía libre para que vayamos a cualquier parte. amén. Ahora nos dice, pero no, pero es que no estamos hablando de un misionero cristiano, estamos hablando de un musulmán que viene.
o estamos hablando de un venezolano que viene y entra en esta tierra. Eh, entonces, ¿cuál es? Debemos de detenerlo porque no es parte de nuestra cosmovisión, no es parte de nuestro pueblo, no es parte de nuestra religión. Todo lo contrario. Es decir, precisamente porque vienen, se nos facilita muchísimo más esa tarea que ya hemos recibido. No tendríamos que ir nosotros a hacer esa tarea, sino que ya Dios nos ha mandado un remanente y empezar a trabajar con ellos. Es decir, todo verlo en términos de la Gran Comisión, en parte o sea, a partir de ese mandato podemos derivar la libertad que tenemos para migrar. No Son los solamente peces. eso, no solamente eso, o sea, es decir, la Biblia está llena de ejemplos, pero yo solo quiero traer esos dos a colación como para ir eh, afinando el tema. Claro, son los peces llegando a las redes. Diga, Yusef. Eh, Mira, para responder la pregunta, la respuesta es súper simple. Es un derecho, ¿verdad? Como ya lo ha establecido mi hermano. Eh, ¿Y por qué es un derecho? Porque ha sido dado por Dios. O sea, es por eso que es un derecho. Es un derecho de las personas la libre circulación. Pero ojo aquí, porque hay que ser bien, igual hay que enfrentar muchos problemas, ¿no? Pero muchos problemas que hay que solucionar, y esto es lo que buscamos con estas preguntas, ¿no? Que es la libre circulación sin trabas estatales, sin trabas políticas, ¿verdad? Ahora, obviamente, ninguna persona tiene derecho a la libre circulación a mi propiedad, a mi casa, ¿verdad? Creo que estaríamos todos de acuerdo ahí. Nadie tiene derecho a entrar cuando se le dé la gana, como quiera, a la propiedad de una familia. ¿Entiendes? De ahí hay que empezar a, digamos, a desmenuzar estos problemas que pueden surgir, ¿no? Sin Claro. embargo, esto es en virtud de la propiedad de las personas, de las familias. Hay evangélicos, pastores, que hacen la analogía saltan, no sé cómo, de esta realidad de la propiedad de una familia, ¿verdad? A el Estado. Y decir que el Estado tiene derecho a decidir, así como una familia, de quién entra o no a su casa. Y con ello está reconociendo que son digamos, eh, eh, Hijos. no tanto hijos, sino que son propiedad del Estado. Ellos mismos Hijos están del Estado. reconociéndolo. ¿Verdad? Esclavos. Y cómo saltar de la legítima propiedad o, digamos, título de propiedad que puede sostener una familia o una persona sobre una tierra, cómo podemos llegar a decir que el Estado tiene legítima propiedad sobre la tierra? Eso no está en las escrituras. Y Ujú. segundo, ya como para responder la pregunta más rápido, segundo, fijémonos, mi hermanos, que la ley o en las escrituras, en Israel y en la ley bíblica, no existe el control de los extranjeros con respecto a entrar a la tierra de Israel. No existe. No hay control. El único control establecido es el que ya hemos dicho, el de la propiedad de los israelitas de su casa, de sus casas. Pero tenían la libertad de entrar a tierras a comerciar e incluso el derecho de llegar extranjeros a vivir, porque la ley de Dios distingue a dos tipos de extranjeros. El migrante, el inmigrante que llega a vivir y el que está de paso. Y una de las cosas que más defiende la ley bíblica, que no por ello no defiende al migrante de paso, es al inmigrante que se queda a vivir, a que se le trate como a un nativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se le trate como un natural. La misma ley debe ser tratada con él. Eso como para responder esa pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos con las fronteras nacionales? O sea, lo que le llaman fronteras hoy en día. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ve la ley? ¿La ley realmente veía unas fronteras nacionales como nosotros las vemos? Bueno, creo que hablo yo porque parece que el hermano está un poco ocupado. Sí, puede ser que el hermano esté ocupado, así Sí. que En, adelante, en hermano. la, en la ley, o sea, en la visión bíblica, y si vemos la historia bíblica, o incluso no solamente la Biblia, sino la historia pasada, las fronteras nunca fueron territoriales, ¿no? Si uno ahora agarra un mapa, los mapas que hay hoy en día, uno va a ver líneas. Esas líneas son imaginarios que alguien decretó porque se le dio la regalada gana. De hecho, si uno ve África, que es así, que fue la más explotada por las colonias de los imperios, ¿no?
uno ve que literalmente se sentaron en un escritorio a repartirse las tierras y ve líneas casi cuadradas, ¿verdad? ¿No? Repartiéndose países. Y uno ve países que sus fronteras son totalmente arbitrarias, es una línea, ¿no? Es una línea ahí que decidieron unos seres humanos que se creían dioses, que esta es mi tierra, ¿no? Las fronteras, mi hermano, una cosmovisión bíblica, es la religión, es la cosmovisión de una cultura. Y esa frontera se limitaría a territorios pequeños, no grandes, no como por ejemplo Argentina, Brasil, que es un territorio enorme. No se podría, digamos, limitar a una tierra, sino que es a la fe, a la cultura de una nación, ¿verdad? Y en ese sentido, por supuesto, cuando llega un extranjero a estas culturas o a estos países, se va a encontrar con una cultura y con una ley, con un orden al cual no le queda otra más que respetar, porque está llegando de allegado, ¿verdad? Y debe someterse a ellas. Pero las fronteras nacionales o estatales es otra cosa, es otro cuento. Eso es una reclamación de soberanía y una amenaza de violencia. Mm, Y tú simplemente traspasas una tierra que está, mi hermano, está deshabitada. La mayoría de las fronteras son tierras inhóspitas, la mayoría de las fronteras estatales. Y eso incluso va en contra de la cosmovisión cristiana de llenar y sojuzgar la tierra. sí, Mi hermano, cuando empiezan a hablar de la sobrepoblación, cuando empiezan a hablar que van a llegar mucha gente extranjera, ¿verdad? Y que no hay dónde meternos, somos muchos. Y uno ve un mapa, por sobre todo un ejercicio que puede hacer uno muy práctico, tomar este servicio de Google, el Google Earth, eh, uno ver el planeta, ¿no? Y acercarse a las tierras de un estado, no sé, incluso Chile, que es un país bien pequeño, verme, hermano, que hay vastos y vastos kilómetros cuadrados deshabitados absolutamente en tierras que no están habitadas, ¿verdad? En tierras que están ahí, listos para ser dominadas. O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé, es una cuestión de poder, no es una cuestión de población, digamos que no, que está limitado, no, no, mi hermano. Es una cuestión de poder, una cuestión de Estado, que es una una, lógica totalmente. y es una mentalidad que está estancada en el presente, es lo que yo he Ujú. visto. Y entonces el control migratorio es legítimo. Es que es una reclamación, nuevamente, si nosotros lo aceptamos, es una reclamación de que somos propiedad del Estado. El control migratorio es una declaración de que el Estado tiene derecho sobre nuestras vidas, sobre nuestra propiedad, sobre todas las cosas, y tiene que controlar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de cuando uno toma un vuelo en avión. Usted tiene la obligación de someterse a una revisión, hermano, que llega a ser humillante. O sea, falta poco para que te revisen dentro del ano, si es que no lo han hecho, ¿no? No, es una cosa totalmente humillante, ¿verdad? Y nosotros lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? Porque hemos reconocido que no solamente nuestra propiedad, la cual ya ellos mismos revisan los bolsos, los abren y pueden hasta romper incluso cosas si es que sospechan algo, ¿verdad? Es porque Sí, estamos reconociendo que son dueños al último, o tienen el derecho último de nuestra propiedad, y también tienen el derecho último de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Por eso que pueden revisar nuestra intimidad, ¿me entienden? Y eso es sí, parte de la ideología o de la cosmovisión del control migratorio. Si nosotros aceptamos el control migratorio, estamos aceptando que el Estado somos propiedad del Estado. Eso es lo que estamos aceptando. Por tanto, desde una visión cristiana, es totalmente inmoral el control migratorio. Además de una declaración de que el Estado tiene que ejercer la providencia y la predestinación en una nación, ¿verdad? Cosa sí. que eh, eh, es ridícula y es blasfema, ¿verdad? Y, hermano, ¿quién tendría el derecho? ¿Quién tendría el derecho de controlar, si es que esa palabra ya hemos discutido que eso no va, pero ¿quién tendría el derecho de trabajar con esa situación de quién entra y quién sale? Hermano, que ahí tendría que establecerse el derecho de propiedad.
sea, si tenemos una comunidad en una manzana, en una cuadra o en un pequeño pueblo, ¿verdad? En una pequeña comuna, nosotros organizados de forma espontánea podemos, eh, digamos, controlar la inmigración al lugar. O sea, tú no puedes llegar de otra nación, y esto es algo no de una cosmovisión estatista, sino una cosmovisión de la ley de Dios. Tú no puedes llegar a un lugar, a una plaza, si es privada, porque el problema aquí surge cuando las plazas son públicas, ¿verdad? Cuando las calles son públicas. Tú no Ajá. puedes llegar e instalarte ahí como Pedro por su casa, ¿verdad? No puede hacerse así, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene derecho a ejercer ese control? El dueño de ese lugar, ¿verdad? Como por ejemplo la gran tradición que Estados Unidos tiene y que ha estado abandonando, por supuesto, en los últimos siglos, es que los parques, por ejemplo, son de propiedad privada, ¿no? Y por tanto ahí no puede entrar el que se le dé la gana. Tiene que entrar el que el dueño permite entrar, ¿me entiendes? Claro. No podemos exigirle al dueño que entre el que quiera. Y uno podría decir, no, pero es que entonces pueden llegar los grandes capitalistas y comprarlo todo y no dejar entrar a nadie, que es lo que podría surgir, el cuestionamiento ante esto. Mi hermano, en un mercado donde está el coste de oportunidad, una persona que sea dueño de un parque o de una plaza y no permita entrar a nadie, está perdiendo la oportunidad de ganar mucha plata. ¿Para Y qué lo eso no quiere? va a pasar. Y si en su porfía decide que no, otro va a poder ver la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Te compro la plaza, porque está viendo la oportunidad de tener grandes flujos de dinero en el futuro. ¿Y eso en qué va a repercutir? En tener una plaza linda, hermosa, bien cuidada. ¿Por qué? Porque el dueño quiere que llegue mucha gente, ¿verdad? Y que disfrute de ese lugar, de ese parque, ¿verdad? Yo solamente estoy dando un ejemplo, de cómo se podría administrar la tierra de forma privada. Y eso implicaría un verdadero control migratorio justo, ¿verdad? Sí, Así como nosotros controlamos, entre comillas, la migración en nuestros hogares. O sea, aquí no puede entrar cualquiera. Y el que quiera entrar a la fuerza se va a tener que enfrentar a la fuerza de los dueños de casa. ¿Me entiendes? claro, claro. Lester, ¿iba a decir algo? El Sí, hermano Luis también te añadió. que básicamente es una discusión bastante hipotética, ¿verdad? Sí, Porque en la modernidad, o sea, es decir, a partir de, estamos hablando de hoy mismo, yo no necesito cruzar por la tierra de alguien para llegar a otro país. Básicamente ese es un problema que ya eh, la acción humana ya ha resuelto. Es decir, yo puedo llegar a un país, alquilo un asiento en un avión, pago por él, pago una tasa por el uso del aeropuerto en el que va a llegar ese avión, luego pago una tasa por los servicios, ¿verdad? Que voy a recibir en el aeropuerto, qué sé yo, voy a ir, soy una persona con movilidad reducida, no puedo caminar, pues pago por el servicio de que me lleven en una silla de ruedas, llego, voy, pago un taxi hacia un hotel, el hotel ya de por sí eh, está abierto a cualquiera que pueda llegar, que pueda pagar el servicio, que pueda pagar la habitación y ya lo pago. Es decir, y estoy ahí, qué sé yo, una semana. Voy a ir a vivir con alguien que me va a recibir un mes o me va a recibir unas cuantas semanas mientras yo encuentro otro sitio y puedo alquilarlo. Bueno, ya después tendré que pagar el alquiler de ese. Es decir, esos problemas ya están resueltos. No nos tenemos claro, que quebrar la cabeza claro. no, no, simplemente es, y en la mayoría de los casos, la gente, eso es lo que hace. La gente de África es la que quizás lo tiene un poco más complicado, porque mucha gente pasa por el desierto precisamente porque no tienen los recursos para poder pagar otro tipo de servicios, porque precisamente el Estado los inhabilita de poder costear esos recursos o les imposibilita inclusive el poder salir de su propia nación, eh, pero igual la gente pasan por el desierto. ¿De quién es el desierto? Es decir, ¿quién es el dueño de toda esta arena que hay aquí? Pasan por prácticamente lugares que son totalmente inhabitados. Y básicamente lo que estoy tratando de decir es que el problema ya lo tenemos resuelto.
no tengo que pasar por el territorio de nadie. Y de hecho ya existe. Por ejemplo, si hay gente en Texas o en Arizona, el desierto de Arizona, que va a pasar por ahí un migrante, gente que tiene tierras, ya de hecho hay muchos propietarios que han abierto completamente a que la gente pase por ahí. Otros que con mucho enojo dicen, bueno, ni modo, no puedo controlarlo. De todos modos, ni uso esa tierra. Eh, Sin embargo, si la migración fuese totalmente abierta, la gente no tendría necesidad de pasar por el desierto. No sé Exacto. si me explico. Lo que estoy diciendo es que con esa libertad y sin ese control del Estado, la gente perfectamente podría utilizar recursos y servicios que son brindados por privados, sin la necesidad de molestar a nadie, sin la necesidad de estorbar en la propiedad ajena. Eso es verdad. Eso es 100% cómo funciona la realidad. Oye, y una cosa rapidito, con respecto a los inmigrantes que puedan ser delincuentes. La ley de Dios lo dice bien claro. Una misma ley tendrás para tanto el nativo como el extranjero. Así de simple. Así de simple. Claro, Da lo mismo si el delito lo comete un nacional o un extranjero. Tiene que ser castigado y punto. sí. Son seres De hecho, humanos. usted ya Nada. lo mencionó. Usted ya lo Pero, mencionó. Y algo que he visto como objeción siempre es que no, pero la criminalidad, lo que pasa es que la criminalidad, la ley de Dios, por ejemplo, la atiende de igual forma a todo el mundo porque establece que se debe tratar al extranjero igualmente que el que estaba allá. Así que la solución para la criminalidad es la ley de Dios también. sí, pues. Y es la misma ley. No Lo es que pasa es la que los humanistas exaltación. niegan la ley de Dios y quieren Este, inventarse una ley para cada uno. Claro, Y este punto es sumamente interesante porque lo que ustedes están diciendo es que ellos plantean de que no hay una igualdad entre el extranjero y el nacional. Y básicamente ese es uno de las presuposiciones de este tipo de políticas migratorias. Presupone que el nacional de un territorio ante su estado tiene un estatus mayor que otro. Eso está en flagrante contradicción con la Biblia. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos salió diciendo hace poco de que existe un principio no muy conocido y destruido y totalmente distorsionado del cristianismo, en el que nosotros debemos amar, sí, primero a nuestra familia, después a nuestros connacionales, establecer una especie de jerarquía sobre quién es nuestro prójimo. Entonces decía, bueno, mi familia es mi prójimo inmediato, luego estará, qué sé yo, los miembros de mi comunidad, luego estará, qué sé yo, los miembros de la congregación a la que voy, luego estarán los ciudadanos en total y luego estará el que viene de otro lado. Es decir, y eso es absolutamente aberrante. Que De somos su- todos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Exacto, es decir, mi hijo tiene la misma libertad o tiene el mismo valor que tendría mi hermano, su hijo suyo, hermano mío. ¿Por qué? Porque somos familia igual. Es decir, ujú, y eso es lo que no logramos entender dentro del cristianismo. Nosotros tenemos una identidad familiar muchísimo más allá de una identidad ligada a un organismo político. Es decir, no somos necesariamente conciudadanos por razones políticas, que somos familia por razón de sangre, por razón de la sangre de Jesucristo y por la razón de la sangre que Dios creó desde Adán. claro, Entonces, tenemos una identidad de familia. Entonces, no existe esa jerarquía que él trató de establecer en esa última entrevista que lo vi, me pareció aberrante. Y precisamente la ley de Dios dice, ok, la misma ley que tendrás para el que es de aquí, será para el que es de allá, precisamente porque presupone esa igualdad ante la ley y esa igualdad entre uno y otro. exactamente. Y cuando hay esa jerarquía, lo que estamos logrando es ser igual que los paganos y sus legislaciones. Que usted lee, por ejemplo, el Código de Hammurabi y usted va a ver cuál era el trato que era muy distinto al que estaba arriba, al que era rico o al que estaba eh, ligado al poder. Y el mismo crimen se pagaba distinto al esclavo
o al cliente. Entonces, tenemos en estas formas de pensar realmente legislación pagana completamente. Y hay evidencia de que eso es así. Porque para adquirir, oye, para que un extranjero vaya a uno de estos sitios que te pide un montón de cosas para tú ser ciudadano y todas esas vainas, hay que pagar un montón de dinero. Y hay que estar mucho tiempo esperando que eso es dinero también, y, ¿verdad? Y otros factores económicos. Entonces, pues, ¿a quién le estamos dando entonces el privilegio de ser parte de este club? Bueno, pues al que tiene poder, al que tiene dinero. Así que estamos por todos lados nos persigue el pecado. Ese es otro punto, es decir, el tema de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía debería ser un tema absolutamente ligado a la fe. Y ese es el modelo cristiano, es decir, aquel que cree en Jesucristo es miembro de la familia de Dios, por lo tanto es conciudadano de todos los santos. Ya está. Y lo único que hace falta para ser miembro de esta nación enorme, que es multinacional, que es la iglesia, simplemente debería ser la fe. Y entonces la fe es un acto, o podríamos decir, es un don divino. Nadie puede tener fe porque sí. Es decir, si alguien tiene fe, automáticamente podemos decir, el Señor lo ha convencido de pecado, el Espíritu Santo ha hecho una transformación en su manera de pensar y Él ha venido a ser creyente en Jesucristo y en Dios y en que Jesús es enviado por Dios, el Padre, para la salvación de aquellos que creen en Él. Claro, Entonces, si solamente analizamos este punto, entendemos que la ciudadanía es absolutamente otorgada de manera trascendental. Solo Dios puede mm, otorgar la ciudadanía de una manera en la que la fe es brindada a ese nuevo creyente y él viene a formar automáticamente parte de esta familia, parte de esta nación, parte de la iglesia. Y nosotros nos hemos inventado, somos nosotros, y nosotros hemos validado eso. Porque en Estados Unidos, ¿cómo vinieron todos estos puritanos y básicamente establecieron un sistema para la ciudadanía? Básicamente en el inicio eran, luego de 2 años de residencia, solo los hombres blancos se podían hacer ciudadanos en Estados Unidos. Eso es un absurdo. Y veníamos con supuestamente presuposiciones cristianas, veníamos con una perspectiva y una cosmovisión bíblica. Eso es absolutamente falso. No podemos, porque decían, bueno, es que tenemos que ver que la moral de esta persona sea congruente con la fe que él dice sostener. Pero eso es como que dijéramos, y como lo hace hoy la iglesia moderna, el día de hoy. Bueno, este es creyente, pero lo vamos a bautizar después de que pase las 14 lecciones de nuestra denominación para determinar si el hermano realmente es miembro de la familia de Dios y realmente da fruto. No, esa no es la realidad. La realidad es que en la iglesia primitiva la gente se convertía inmediatamente después de confesar al Señor, bautizado, ya está. Y luego vendrá el proceso, perdón. Y luego vendrá el proceso de transformación y de regeneración y de discipulado y de doctrina para que esta persona vaya transformándose y vaya rindiendo todas esas presuposiciones antiguas y esas fortalezas en la mente y todo ese pensamiento que viene detrás. Pero eso es un acto posterior. Y entonces lo que estamos haciendo al proponer que la ciudadanía en una nación y ser parte de la nación cristiana y todos los privilegios que eso contiene, que ese ya es otro tema, eh, estamos cuestionando, y estamos prácticamente condicionando a los ya creyentes a sistemas y a procesos totalmente humanos y fariseos. Bueno, una cosa interesante que dijo de que la nacionalidad es una cuestión de fe. Donald Trump hace poco, eh, como excusa o como argumento para negarle la ciudadanía a los hijos de extranjeros que nacían en tierras estadounidenses, dijo que
fue más o menos así que dijo, que debido a que estos que nacen en Estados Unidos, sus padres seguían teniendo una fidelidad a otra nación, a otro estado, ¿verdad? Y que su corazón prácticamente era fiel a una potencia extranjera, los hijos inevitablemente también tendrían lo mismo, por tanto, no son legítimos de ser ciudadanos. ¿Por qué saco esto a colación? Resulta que la nacionalidad siempre ha sido religiosa. Sí, y hasta el día de hoy, ser ciudadano de una nación-estado o de un estado-nación es una cuestión absolutamente religiosa, porque el Estado se ha elevado como Dios y quiere adoración, sumisión y obediencia absoluta como el soberano de la tierra. Es una cuestión religiosa, al fin y al cabo. La gran pregunta de la inconsistencia de su sistema es cómo medimos la lealtad del recién nacido al estado de los padres o al estado en el que ha nacido. Es decir, es absurdo. Absurdo. Es absurdo siquiera traer esto a colación, porque lo que se está diciendo es, ok, si en Estados Unidos nace un niño o en este territorio nace un niño, automáticamente recibe la nacionalidad. Pero después se cuestiona entonces la lealtad al estado en el que se nace. Entonces no tendríamos solamente que cuestionar a los que nacen hijos de inmigrantes, ya sean temporales o indocumentados. Tendríamos que entonces validar si cada persona en Estados Unidos, los 330 millones de ciudadanos, tienen esa lealtad al Estado para realmente saber si son dignos de recibir esa nacionalidad. O sea, a eso lleva la conclusión última de lo que ellos están diciendo. O sea, tendríamos que decir, ok, el hermano Millo recibe la nacionalidad estadounidense porque nació en territorio estadounidense. En este momento, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Perfecto, pero después podrían decir, no, pero este hombre habla español, entonces necesitamos cuestionar realmente cuál es la lealtad que él tiene. ¿Tiene una lealtad hacia nosotros que hablamos inglés o tiene una lealtad hacia otro tipo de pueblo, otro tipo de estado? Es decir, las implicaciones de lo que eso lleva nos lleva a un absurdo. Al fin y al cabo, los únicos ciudadanos serían ellos mismos básicamente son un grupo oligárquico que se sirven a ellos mismos y todo sirve para ellos y ellos terminarían siendo los únicos ciudadanos de su estado. Por eso es totalmente peligroso. Y a mí me gusta mucho lo que dice Boyidar Marinov sobre este tema. Él lo aborda desde un punto de vista factual, ¿no? Y él dice, ok, eh, la ciudadanía no debería ser ni determinada por el derecho del suelo ni por el derecho sanguíneo. Es un tema de pacto. Tiene que ver con el juramento que hace en la declaración de fe. Claro, y yo lo llevo todavía más allá. Es que el punto para hacer esa declaración de fe, tuviste que haber tenido una experiencia divina que Dios te da la fe para poder hacer esa declaración. O sea, y al fin y al cabo todo emana de Él, no necesariamente de un proceso pactual. Obviamente está conectado uno con lo otro, pero Dios es el que está otorgando de manera soberana esa ciudadanía y no con arbitrariedades, que podría ser el suelo, podría ser la sangre, o podría ser tu lealtad que vos tenés hacia un pueblo. No, definitivo. Bueno, hermano, me quedan unas preguntas relacionadas a la economía. ¿Tenemos unos minutos o damos para otro? Ustedes me dicen. Ya, bueno, démosle. Vamos a darle. Ya puedo. Ok, hay una objeción, y la voy a agrupar porque tengo varias y creo que se pueden agrupar más o menos en una misma inquietud. Hay una objeción que siempre viene y es que esto es para que la economía no se salga de control, porque al tener tantas personas que vienen de afuera constantemente, eso trae, ¿verdad? Pues una sobrepoblación o yo no sé qué más inventos quieran decir, que entonces afecta negativamente la economía. Yo pierdo mi trabajo por culpa del inmigrante, se pierden recursos, se va el dólar a otro lado, yo no sé cuántas excusas. Así que, ¿qué efectos tiene la intervención
la intromisión de estas personas económicamente en un país? ¿Negativa realmente? Aquí hay una lucha de presupuestos, de cosmovisiones, de supuestos que nos hacen interpretar la realidad. Y uno de esos supuestos que más daño les hace y que promueve mucho el nacionalismo, el patriotismo, es la visión. De hecho, aquí hay una lucha en la teoría económica muy grande, una lucha de presuposiciones grandísima que se está llevando a cabo hasta el día de hoy, en la teoría económica misma, ¿verdad? Y una de las luchas que hay ahí es la idea de que los recursos son escasos en el sentido objetivo, en el sentido físico, ¿verdad? En el que los recursos son escasos porque tenemos solamente 20.000 millones de litros de petróleo y no hay más. Y hay que saber administrarlos correctamente. Producimos, no sé, 1.000 millones de kilos de arroz. Y si aumenta la población, imagínense, se lo van a comer más rápido y vamos a quedar sin recursos. Entonces, la presuposición que al nacionalismo, al patriotismo y a todo esto, al estatismo en sí mismo le conviene más es la visión de que los recursos son escasos físicamente, ¿verdad? Pero la realidad y que la economía, la ciencia económica ha demostrado, ya hace varios años, incluso más de un siglo atrás, es que los recursos no son escasos físicamente, son escasos subjetivamente. Dependen de la visión del sujeto. Y uno podrá decir, oye, pero Yusef, resulta que por más que un sujeto diga lo que diga, las reservas de petróleo son las que son, ¿verdad? ¿No? Lo mismo podría haber dicho hace 2 siglos atrás un tipo diciendo, oye, las reservas de caballos y el crecimiento poblacional de los caballos son los que son, así que no va a poder aumentar el transporte público por más que uno quiera, en las carrozas. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Porque en la economía no se estudian la escasez de los recursos físicos, se estudian las ideas y la transmisión de esa idea a través de lo que llamamos la acción humana y la función empresarial, ¿verdad? Un aumento de la población de forma, entre comillas, antinatural, como le llamarían estos estatistas o estos nacionalistas, de la población, un aumento así, digamos, no natural de la población, sino por una llegada de extranjeros, no necesariamente implicaría escasez de recursos, no necesariamente, ¿no? De hecho, todo lo contrario. El ser humano es un agente creativo por naturaleza y emprendedor, no es un mero consumidor, no es una rata. Porque estas presuposiciones vienen de las ideas, por ejemplo, físicas, e incluso vienen de las ideas de Malthus, se le dicen son malthusianas, que es la idea de creer de que debido a que el comportamiento poblacional de las ratas tiene un crecimiento que llega hasta un punto y que ya no pueden crecer más porque los recursos ya no dan para más, de modo que se estanca el crecimiento poblacional, porque no hay más recursos para que pueda crecer la población, y empieza ahí a estancarse. Pero el ser humano totalmente tiene otra lógica debido a su innata capacidad de creación. Por ejemplo, hace no más de 20 años, nosotros como humanidad hemos no solo duplicado la población mundial, la hemos triplicado la población mundial en solo 20 años. Y nunca en la historia de la humanidad hemos sido más prósperos que hoy en día. Es como para que se ilustre la idea. De modo que a mayor población, incluyendo la inmigración, ¿verdad? ¿Qué es lo que se genera a través de la función empresarial? La capacidad del hombre de ver nuevas formas de satisfacer las necesidades del ser humano. Y necesitamos miles de millones de cabezas, ¿verdad? Para que esta información se vaya creando a través de cada uno de nosotros, que vamos viendo oportunidades, ¿verdad? Nuevas formas de solucionar problemas. Mientras más seamos, más ricos vamos a ser, más prósperos, más soluciones vamos a tener, más riqueza vamos a tener, que es lo contrario a lo que creen los
patriotas, los nacionalistas, ¿verdad? Que mientras menos población tengamos, vamos a tener una mayor posibilidad de repartir más, porque esa es la visión socialista y estatista. La visión socialista, la nacionalista, no crea nada, solo sabe distribuir, solo sabe repartir, Sí. ¿verdad? No es la lógica de la economía del ser humano, que es la de crear, generar valor para poder servir a mi prójimo y obtener a cambio algo, ¿verdad? Generando nuevo valor. ¿No? Entonces, esa es la lógica de la economía y por tanto, un efecto, para ya responder la pregunta, un efecto de una mayor población de una nación, de un país, es, al fin y al cabo, redunda con el tiempo, ¿verdad?, en una mayor prosperidad. Y esto queda claro con la misma nación de Estados Unidos. Estados Unidos al principio era una nación muy pobre, necesitó de inmigración, constante inmigración, y eso se ve en la expansión continua que tuvo, la expansión continua de las ciudades de Estados Unidos, que constantemente se iban expandiendo, 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 cada ciudad, ¿verdad? Que hoy conocemos como estado, ¿verdad? ¿Y en qué redundó eso? Se acabaron los ganados, se acabaron los granos, se acabaron el tabaco, se acabaron los caballos, no, se multiplicaron, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por la capacidad del ser humano, la función empresarial, que no puede ser controlada de manera central, ni calculada, ni predestinada por un ente regulador como lo es el Estado, ¿verdad? Eh, Somos más prósperos, hermano. De modo que no, la única forma de tenerle miedo a la inmigración es que somos idólatras. Esa es la única forma, ¿verdad? O de que aborrecemos al prójimo, de que aborrecemos al ser humano. Eh, no veo otra lógica, hermano. El hermano Luis dijo que que acabamos de tener un ejemplo de eso hace poco con lo de ¿cómo es el deep? ¿Cómo es, hermano? No sé si el hermano quiere. Sí, 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 claro, fíjense, un ejemplo que pasó, que lo estuvimos discutiendo, es que hablamos mucho de los chinos, de que son comunistas y que el Estado comunista chino está controlando todas las empresas y que puede supuestamente controlar la economía. Eso es una mentira. En China se está permitiendo la libertad de empresa. Les gusta o no a los liberales o a los gringos, en China se está permitiendo la libertad de empresa. Hay un Estado, por supuesto, con todos los problemas que tiene, que conlleva un Estado, tal como el Estado de Estados Unidos. Eso no se discute. Pero fijémonos que Donald Trump prohibió la venta o limitó la venta de chips avanzados necesarios para entrenar las inteligencias artificiales más avanzadas, ¿verdad? A los chinos. Los limitó tremendamente. ¿Y cómo ejercieron los chinos la función empresarial al verse con estos problemas, ¿no? Limitados? Oye, no tenemos los recursos físicos necesarios para poder producir este bien o servicio. ¿Qué hicieron los chinos? No, mira, tenemos que saltarnos este problema, tenemos que traer nuevas soluciones, tenemos que buscar nuevas oportunidades, nuevas formas. Ejerciendo la función empresarial, lograron incluso superar a ChatGPT. En muchos ámbitos lograron incluso superarlo, ¿verdad? sí. Esto es una ilustración de lo que es la función empresarial, de lo que es la capacidad innata del ser humano de poder eh, enfrentarse a problemas económicos, solucionarlos y traer mayor prosperidad, generar mayor valor para la sociedad misma. Y nosotros mismos nos estamos ahora beneficiando de aquello. Lester, ¿quieres comentar algo? ¿Qué Sí, efecto sí, económico sí realmente quería no tiene? compartir a nivel, o sea, a nivel vocal algo, o solo querías poner algo en el chat, Luis. Y yo me imagino que quería simplemente dar un ejemplo. Ujú. Ujú. En cualquier momento, si quiere intervenir, puede intervenir cuando sea, eso no importa. Eh, entonces vemos eso, hermano, que se usa de excusa una supuesta cosa negativa de que venga más personas, cuando realmente es lo contrario. Es lo contrario. De ejemplos podemos estar aquí todo el día, realmente. Eh, De hecho, la- los sí, extranjeros, mi hermano, el caso de los mexicanos, estuve leyendo hace poco un artículo que fue auspiciado por el banco BBVA. Los extranjeros están ocupando, o estaban ocupando hace tiempo ya, eh, trabajos, puestos de trabajo que los gringos ya no los quieren, los desprecian. Ya no, sí, ¿cómo voy a estar trabajando yo, por ejemplo, limpiando váter?
¿Cómo voy a estar yo limpiando platos? No, pues yo estoy para cosas más grandes, ¿verdad? Diría un gringo, ¿no? Entonces llega el mexicano y dice, tranquilo, aquí estoy yo para suplir esa necesidad. ¿Me entienden? De hecho, redunda en una bendición, pues, porque si estamos prosperando más, cada vez trabajos más tediosos, menos que no nos gustan y quiero ser más productivo, pues mira, viene el extranjero y te suple esa necesidad. Es una bendición, ¿verdad? Es una cosa que siempre va a redundar en bendición, no en una maldición. La maldición es el estado, la maldición es el control, la maldición es mirar a mi prójimo como un enemigo. Eso sí es maldición, ¿verdad? Claro. Note, Y hermano, como la bendición en el Edén era, y bendijo Dios al hombre, diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, la bendición consiste en la multiplicación de la imagen de Dios, del hombre, en el mundo. amén. Sí, nosotros vemos más imagen de Dios y decimos, no, aquí viene un problema, esto no es una bendición, esto se me va a crear un problema. Se me van a quitar los recursos, se me va a quitar el trabajo, no voy a tener las mismas comodidades que tenía antes porque hay más gente, tengo que compartir eso con los demás. Ese es un pensamiento totalmente falso. Es decir, em, si la bendición precisamente es la multiplicación, es precisamente porque estamos supuestos a ser em, seres humanos que viven en comunidad. O sea, no solamente el yo, el individuo, sino que yo me bendigo de los demás. Es decir, yo me bendigo de esa imagen de Dios que Dios ha puesto al lado mío, de mi prójimo, de mi vecino, de mi familia, de ustedes, es decir, de todo el mundo. Lo Claro. mismo sucedió, o lo mismo dijo el Señor con respecto a el pueblo de Israel multiplicándose en Egipto. O sea, Dios bendijo al pueblo de Israel y ellos se habían multiplicado en gran manera. Entonces Ujú. vino el nacionalista del faraón y dijo, esto puede ser un problema, ¿no? Esta gente se está multiplicando, vamos a matar a los niños, básicamente una especie de aborto. Ese es el argumento que está detrás de todo esa queja contra la sobrepoblación mundial, que básicamente es falsa. Sí, Al contrario, es una bendición, por lo que claro. el no ha expuesto brillantemente, ¿no? Todo el mercado se enriquece de la suma de todas las personas. Y esa es una cosa también que quisiera mencionarla y quisiera que el hermano Yusef, porque él es más experto en ese tema, es la falacia de la suma cero, hermano. Es decir, que si yo gano algo, alguien tiene que perderlo. O sea, es decir, si el inmigrante viene aquí y ocupa un recurso, ¿qué significa que alguien nacional lo ha perdido? Oh, sí, claro. Una absoluta falacia. Y esto sucede, no, o sea, y nosotros nos reímos como que es un chiste, pero realmente esto es un argumento serio que sociólogos nacionalistas básicamente esto es lo que lo proponen también economistas, etcétera. Y, y es una falacia, es decir, como que si la actividad del ser humano y esa interacción entre unos y otros no produjera un valor agregado, ¿no? A los recursos que ya están. Por eso yo le pido al hermano Yusef que si puede hablar un poquito más de esto. Yo no soy un economista, no soy un experto en el tema, pero sí reconozco la falacia en asumir o presuponer que cualquier recurso consumido por un extranjero que viene aquí, básicamente alguien nacional lo va a perder. Sí, Claro, está relacionado con lo que había dicho anteriormente de la idea de los recursos que son físicos, que son como recursos como materiales, ¿entiendes? Hay tanta, como decía, tantos litros de petróleo o tantos litros de leche se producen al año y está limitado, o sea, los recursos son los que son. Y la idea que hay detrás de ahí, y esto es una guerra que hay en la teoría económica fuertísima, en las aulas bueno, que lamentablemente la ha ganado la como visión humanista, la idea de que los recursos son materiales.
incluso los economistas y los textos de economía, ¿no? Si uno lee un texto al inicio, en la primera hoja de estos que son textos de universidad, de economía, te van a decir que la economía se dedica a la administración de los escasos recursos de una sociedad. Entonces, te transmiten desde ya hasta los economistas pequeños en formación, ¿verdad? Te transmiten la idea de que los recursos son físicos y que hay que administrarlos correctamente. Y eso es lo que hace el economista. Luego, el economista es contratado por el político para que le diga más o menos cómo administrar correctamente los recursos de una nación. Es como el papá de familia, que el refrigerador tiene los alimentos, pero tiene que administrarlos correctamente, ¿verdad? Para que no se lo coman todo en un día. Sí, Bueno, en la economía no pasa eso debido a lo que señala nuestro hermano Lester, ¿no? Que es que no existe en economía la lógica digamos, del recurso físico. Los recursos llegan a serlo cuando en la acción humana, ¿verdad? Son tomados en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de el motor a combustión, el petróleo era una basura. No sé, de hecho era un mal, hacía daño a los campos, ¿verdad? A las vacas que tomaban agua contaminada con petróleo, se morían, ¿verdad? Era un mal, ¿no? Hasta que alguien creó nueva información, creó un motor a combustión, se dio cuenta que esa cuestión enciende, ¿verdad? Y se puede usar con otros fines, ¿verdad? Creando nueva información, se convirtió en un medio, ¿verdad? De modo que los medios son subjetivos, dependen de la acción humana, del sujeto. Eso es fundamental que lo entendamos. No es un stock a repartir. exacto. Eso es socialismo. El socialismo, como no sabe crear nada, ¿verdad? No tiene la capacidad de crear, sino solamente robar, matar y destruir, ¿no? Igual que su padre, solamente puede repartir, robar Exacto. y repartir. ¿Me entienden? Entonces los políticos, como no son economistas y como además en la economía se ha metido el humanismo y se ha metido esta idea y hay una guerra tremenda, ¿no? Con respecto a estas presuposiciones, de ahí que viene, por ejemplo, la econometría es la que asume que los recursos pueden ser medidos, ¿verdad? Matemáticamente, los recursos económicos, no los recursos físicos, porque los recursos físicos, claro que se pueden medir, ¿no? Pero no la idea económica en sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y como ya para resumirlo, en economía, cuando uno compra a otra persona un bien, está ganando, por más que esté pagando. Y cuando el otro le vende a la misma persona ese bien y recibe el dinero, está ganando, no está perdiendo. Esto no entra en la lógica de la suma cero, como lo diría Aristóteles. No, no está, no es una igualdad de que si hay uno que gana, el otro pierde. Y si el otro gana, el otro pierde. O si ninguno gana, empatan. No existe esa lógica, porque No, no es la lógica física o material, es valor y el valor es subjetivo. Yo claro, valoro este bien que tú me estás vendiendo mucho más, lo valoro mucho más que el monto en dinero que te estoy entregando. Porque si no lo valorara más, no lo entrego porque valoro más el dinero que ese bien. Pero como ese bien me entrega una satisfacción mayor y yo lo valoro más, pues estoy dispuesto a entregártelo, ¿verdad? Se va sí, creando valor. Ese valor se crea y va generando riqueza en la sociedad, que no es lo mismo que dinero, que no es lo mismo que los recursos, ¿verdad? Sino que esa riqueza que tenemos, la capacidad de generar ese valor. De modo que si llega un inmigrante al cual ocupa un puesto de trabajo, ¿qué es lo que está haciendo ahí? No está robando no, escasos recursos, está generando valor. Y exacto, exacto. bendito sea, porque en la sociedad necesitamos gente que genere valor, no necesitamos a socialistas que repartan el valor y que no construyan nada, que Y son que repartan, y que repartan qué, los políticos repartiendo el valor que otros generan, ¿me entiendes? claro, Destruyendo, Pero eso yo es lo que hacen. siempre pongo un ejemplo con respecto a ese argumento. Siempre digo, eso de decir, me vienen a robar a mí los trabajos. Es decir, estoy asumiendo que yo puedo
acaparar todos esos puestos de trabajo. O sea, No, tengo pero una... eso viene por otra cosa, mi hermano. Mire, este argumento viene del sindicalismo. Sí, Claro, eso, permítame un segundo, solo termino la Dale, idea. dale. Pero básicamente lo que yo lo comparo es a decir, esto sería igual a decir, no hay que permitir que empresas extranjeras vengan aquí porque roban a nuestros clientes. Es decir, sí. ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está la amenaza? Vente para acá, te secuestro. Continúe, hermano, continúe. Uno de los argumentos también que se dan de que el extranjero entra es que el extranjero está dispuesto a trabajar por una remuneración menor a la estipulada por el político o por el Estado, que lo conocemos como el salario mínimo, ¿verdad? Eh, ¿Qué le conviene más a un sindicalista, a alguien que ya es viejo y que tiene, eh, digamos que está nacionalizado y tiene que ser contratado por las empresas según los términos y los mandatos del Estado? Le conviene que entren inmigrantes que, como no están legalizados, no pueden hacerse contratos formales, pero sí se puede hacer un contrato que es igual de legal ante Dios nuestro Señor, no ante el Estado, e igual de legal, hagan contratos con salarios menores. No le conviene a el viejo que es del país y que quiere que su salario mínimo sea mayor del que verdaderamente, digamos, lo que verdaderamente él merecería a cambio de su servicio, ¿verdad? Que el salario mínimo es un control de precio, al fin y al cabo, ¿no? Y no sabemos si aquella persona que recibe el salario mínimo, su aporte al proceso productivo se ve reflejado verdaderamente en ese salario que se le está entregando, porque al fin y al cabo los salarios reflejan el aporte que tú estás dando a el proceso productivo y la generación de valor de una empresa. ¿Entiendes? Entonces se descuenta y se te entrega un salario acorde al valor que tú estás entregando a ese proceso productivo. No lo sabemos cuando una persona recibe el salario mínimo debido a que es un control de precios. Pero ¿qué pasa con los sindicatos? No les conviene la inmigración, por lo mismo, porque los inmigrantes están dispuestos a trabajar por un salario menor, ¿verdad? Porque obviamente están desesperados, necesitan una fuente de ingreso para poder suplir sus necesidades. Entonces de ahí viene la idea socialista de que no se puede permitir a la inmigración descontrolada porque si no nos van a quitar los trabajos. Ese es un argumento socialista, mi hermano. Bueno, Y estatista, que ojo, es lo mismo. es decir, y ese argumento que usted denuncia como socialista es el que originó de cierta medida todo el ordenamiento migratorio en el marco legal migratorio estadounidense. Básicamente había un trabajo que hacer, había que construir redes, las líneas del ferrocarril, había migración china, muchos trabajadores chinos tratando de trabajar, dispuestos a trabajar por el salario. Y los sindicatos de estas empresas en Estados Unidos dijeron, no, nos están robando el salario. Y luego se aprueba una ley en la que prohíbe la contratación de trabajadores chinos en las vías del ferrocarril en Estados Unidos. Es ujú, decir, podríamos decir y acusar que el origen básico, yo lo podría ver como un origen, yo lo denuncio como un origen, podríamos decir la primera chispa que empieza a encender ese fuego abrasador de regulación migratoria en Estados Unidos, básicamente es el socialismo una idea sindicalista y socialista. sí. La tierra de la libertad, ¿verdad? Es decir, porque Estados Unidos es la tierra de la libertad, ¿no? Entonces, Limitada, libertad limitada. Como el Estado limitado. Libertad limitada al Estado. Sí, Ya, definitivamente. mi hermano, yo creo que ya voy a tener que estar terminando ya porque se me Sí, ha pasado la hora. sí, sí, solo sí, un último comentario tengo. sí. ¿Dónde queda entonces, si estamos pensando así de manera sindicalista y socialista, el hecho de que Jesucristo nos haya enseñado a no afanarnos y preocuparnos por el mañana y los recursos que necesitamos el día de hoy?
sea, estamos pensando que los recursos son escasos, que si vienen más inmigrantes no vamos a tener. O sea, básicamente tenemos una visión pesimista del futuro y de la economía. Exacto. Claro, claro, Sí, claro. Y en este sentido, lo que nosotros pensemos acerca del futuro va a condicionar nuestro actuar en el presente. sí, Es decir, si nosotros tenemos una visión del futuro totalmente pesimista, todo se puede empeorar, todo. O sea, y en Estados Unidos a mí no me extraña que ellos estén en contra de la migración porque son pesimistas. Ellos, ellos dicen que Estados Unidos es la mejor nación del mundo, que todo el mundo quiere ser como ellos. Eso es lo que yo escucho. Pero en realidad ellos son pesimistas acerca de sí mismos porque piensan porque piensan que el mundo se va a entorpecer, el mundo se va a volver cada vez más depravado. Esa es su escatología, la escatología de los estadounidenses, de la iglesia estadounidense. sí, Entonces, no me extraña en absoluto que el fruto de ese pesimismo sea la restricción migratoria, porque yo tengo que cuidar mi presente. exactamente. Viven en el día a día pensando que mañana no van a tener en un círculo de escasez. Y aquí es donde traigo otro tema que quizás lo abordamos en otro momento. ¿Cómo la escatología de derrota afecta nuestra visión sobre la migración y sobre otras muchas cosas, no solamente sobre eso? Mm. Comamos y bebamos antes de que venga la gran tribulación. Ay, señor. Hermano, si usted necesita irse, Ojalá que puede venga la gran salir. tribulación antes que todos esos inmigrantes entren, porque yo no los quiero aquí. Ay, señor, ayúdanos. Espero que el rato los agarre en la frontera. Ay, ese. No. Bueno, yo Ah, me despido con algo que quiero decir al final. Habíamos comenzado con la idea de la soberanía de Dios y de cómo Dios en su providencia, predestinación, como buenos calvinistas que somos, creemos que Dios lo gobierna todo, ¿verdad? En su providencia nos sustenta y podemos estar completamente seguros en Él. Y de ahí que la ley, que podríamos decir, ley civil, es súper limitada en su alcance, ¿verdad? Muy, muy limitada. Pero fijémonos que cuando negamos la soberanía de Dios y se la traspasamos a la criatura, en este caso a una entidad política, a unos políticos, pues necesitamos el control absoluto de todo para que pueda salir bien el plan, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos que se controlen las fronteras, nos controlen a cada uno de nosotros, que a todos los tengan identificados. Y qué bendición la inteligencia artificial, porque vamos a poder controlar a todo el movimiento de todos los individuos y ojalá que se pongan el chip. ¿Verdad? El control total, absoluto. No, es necesario, si no no resultan los planes estatales. Pero resulta que la realidad no es así y el plan del Estado nunca va a surgir y la inmigración nunca va a poder ser controlada. Es así. Y gracias a Dios que nunca va a poder ser controlada. Gracias a Dios por eso. Mi amén. hermano, un abrazo. Que Está Dios bien, les hermano. bendiga. Un Gracias. gusto poder estar con ustedes y conversar. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones. los dejo. Chao. Bendiciones, hasta luego. Yo sí tenía eh, algo último que comentar. No sé si usted tenga ganas de comentarlo o de mirarlo de alguna perspectiva. Eh, acá en Puerto Rico hay algo diferente a algo que está sucediendo al resto del mundo. Y es que Puerto Rico no es el único país, sé que no, pero es de los pocos países en el mundo que su población está decreciendo. Cuando yo era joven, eh, aquí habían 4 millones de personas, hoy somos 2,5. ¿Y qué ha llenado el vacío de tener personas, hermano? Porque yo me recuerdo cuando yo era niño salir a la calle y que hubiesen tantos niños de mi edad. Así que la incertidumbre en cuanto al futuro, en cuanto a pues, con quién yo me voy a casar, eh, lo que estábamos hablando de quién aporta realmente, pues era menor, pero hoy en día es bien, bien, bien mayor la incertidumbre. Hay una incertidumbre grande en eso. Y eso lo vino a llenar el inmigrante en gran medida. Y ver esto afectado, yo puedo ver un escenario muy distinto al de otras personas, en el cual yo estoy viendo.
cómo se tienen que empezar a esconder, incluso ir. Y eso va a afectar catastróficamente un lugar que, que prácticamente ya dependía. Y se puede ver, hasta con números se puede ver, que dependía de que vinieran otras personas de afuera. Eso lo quería añadir porque tiene que ver con la economía directamente, pero también tiene que ver con la parte humana, ¿verdad? ¿Con quién se va a casar mis hijos? Porque hay cada vez menos personas. Entonces ahí yo tengo que moverme. Pero entonces ese es el problema. Entonces se pudiera, si yo no fuera de Puerto Rico, por ejemplo, se me traduce en otro lugar, porque moverme implica todo esto de la visa, todo esto de la migración. Yo creo que el ataque a los inmigrantes es un ataque a la soberanía de Dios definitivamente, que trae muchos problemas que la gente simplemente no se quiere presentar por lo que usted traía. Vivimos en un eterno presente y una eterna preocupación y la fe la hemos tenido puesta en hombres y no en el Señor. Y quería comentar eso, hermano. Quería sacármelo del sistema. Ha sido muy triste ver lo que está pasando y pues no sé si tengan que comentar algo. No es no es un problema descabellado el que estás presentando, es decir, ese es un problema serio en Japón actualmente, es decir, no se encuentran parejas entre ellos. Sí, Y básicamente porque tienen una población muy envejecida. O sea, la única solución sería que los hombres que se quedaron solteros y que ya tienen una edad mucho mayor puedan casarse con mujeres jóvenes. O viceversa, qué sé yo. Es decir, es una problemática que he leído en un par de artículos sobre la sociedad de los jóvenes que no encuentran esposas o esposos. sí. Pero ese es el punto. Si tenemos una visión nacionalista, para nosotros sería un problema solamente considerar casarme con alguien más. Es decir, yo tuve una conversación con alguien muy cercano y me decía, bueno, pero es que yo casarme, por ejemplo, que mi hijo se case con una sueca, no es lo mismo que se case con una peruana. ¿Y por qué no? Pregunté yo. Eh, no, bueno, es que los peruanos, ¿cuál es el problema? Si vos puedes tener miles de prejuicios con respecto a la sociedad peruana y puedes tener miles de prejuicios con respecto a la sociedad sueca y valorando de que los suecos son de alguna manera superiores y es mejor que tu hijo se case con un sueco y no con una peruana. Mm. Pero ¿realmente estamos basando esa perspectiva sobre la verdad o es básicamente un prejuicio nacionalista, racista, etnicista que tenemos? Y, y básicamente desde la cosmovisión cristiana, al ver a todos los seres humanos como iguales, y tanto así que dice, vi una multitud de gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación, y ve básicamente a toda la iglesia, pueblo de Dios, y todos son uno, no habría ninguna diferencia. Es decir, desde la cosmovisión bíblica, ¿cuál es el problema? Que tu hijo se case con una peruana, O con nadie de ningún lugar. o con una colombiana, o con una brasileña, o con una negra africana de Angola. ¿Cuál es el problema? Y es que todavía tenemos esos problemas. Es decir, si no hubiese ningún problema y tuviéramos una cosmovisión cristiana, básicamente no encuentro esposa aquí, la voy a buscar a otro lado. No fue Ah, eso lo que hizo Abraham con su hijo. Véale a buscar una esposa a mi hijo. No me gustan las de aquí, búscansela allá. Ya está, no hay ningún problema. Pero si hubiese él tenido algún tipo de, qué sé yo, de prejuicio contra su propia gente, eh, hubiese dicho, bueno, no, mejor la busco en otro sitio, ¿no? No mando a mi familia a buscar una familia, ¿cómo es? A buscar una esposa para mi hijo de mi misma etnia, porque yo tengo prejuicios contra mi propia etnia, inclusive. claro. Y eso es lo que sucede. Más, eso lo he escuchado mucho a hispanoamericanos, ¿no? Es decir, como que casarse con un anglosajón o que su hijo se case con un europeo, básicamente es mejorar la raza, dicen ellos, mejorar la prole, mejorar la descendencia. No, o sea, no estoy bromeando, lo he Sí, lo sé. escuchado He escuchado. muchas veces. Y eso es básicamente porque tenemos una conmovisión errada. Sí,
no creemos en la Biblia de que básicamente somos uno y toda la sociedad está supuesta a ser uno en medio de esas diferencias. Si Claro. no, nos convertiríamos en esas congregaciones de Douglas Wilson, ¿verdad? Que creen en esa homogeneidad que debe demostrar la familia cristiana. Es Sí, el eso, nacionalismo cristiano, el nacionalismo cristiano, básicamente. exactamente. Pero para mí no es ningún problema. Es decir, si ya no hay boricuas, hermano, pues hay que ir a buscar a otro, ¿no? Y se acabó una bendición. Expandir los horizontes. No, creo que entonces todo culmina con la fe, hermano. Porque lo que a mí me interesa es que esa persona pues ame al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que me debería interesar, mejorar la raza. Sí, Bueno, hermano, hermano. yo terminaría ahí, no sé si quieres añadir como alguna parte o algo para salir, pues yo Sí. le agradezco a todos. No, gracias por esta invitación y yo lo que quisiera decir es más, o sea, si hay algún inmigrante que nos está escuchando, sepan que Dios es un Dios de inmigrantes. Él mismo, Jesucristo encarnado, tuvo que ser inmigrante junto con su familia. Entraron a un pueblo total, con una fama terrible, ¿no? A Egipto y tuvieron que ir a Egipto. Y él se identifica con el hombre de una manera tan detallada, tan linda, que hasta como inmigrante se identifica, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando, quiero decirle de que Dios cuida de ellos, de que Dios hace justicia al inmigrante y en medio de toda esta persecución, en medio de todo este daño que el Estado moderno hace, puede descansar en Él. Y eso también nos llama a nosotros a la acción. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Amén. Por ejemplo, o yo estoy poniendo un ejemplo, pero yo lo que he hecho es que yo estoy llenando solicitudes, no sé si decirlo será contraproducente, pues, pero yo estoy ayudando a gente a llenar solicitudes de asilo en Estados Unidos por medio del proceso legal del USCIS. Ese es mi servicio, eso es lo que puedo hacer, eso es lo que está en mi mano. Entonces, si hay alguien que necesita ayuda, me contacta y yo veré cómo podemos hacer esa tarea. Pero la tarea es grandísima, no solamente eso, en Estados Unidos, aquí en España también he ayudado a gente a regularizar, entre comillas, su situación migratoria, dándole guía, dándole asesoría en ese tema. Wow, tremendo. Entonces, eso es lo que yo hago. Pero otro puede darle refugio, otro puede recibirlo en su casa, otro puede darle comida o darle provisión o darle aliento, una oración, una palabra de aliento, cuidarle a los niños. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer y los cristianos eso es lo que debemos demostrar. En vez de demostrar lo que estamos viendo en Estados Unidos, que básicamente escuché a alguien diciendo que los inmigrantes mexicanos, hispanoamericanos, los ven como subhumanos. O sea, en vez de dar ese tipo de testimonio, la iglesia debería más bien de recibirlos y acogerlos. Entonces, si alguien nos escucha, yo creo que esas serían mis palabras, ¿no? Amén. Gracias, gracias. Yo tendría otras, pero me las voy a reservar para aquellos Para que, la siguiente, ¿no? claro, porque hay mucho trabajo que hacer. Eh, Quitarnos la maraña de la cabeza creo que viene siendo el primero y después pues darle la mano a nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestra futura familia, no solamente en la sangre, sino también a nuestra familia, también en la fe. Así que nada, gracias Lester, gracias a los hermanos. Un abrazo. Gracias. Saludos. Hasta luego. Dios les bendiga.